Un cordial saludo, queridas estudiantes, y bienvenidas a este nuevo semestre de estudio, a este semestre segundo del año 2013, en el que estaremos abordando la temática de educación y nuevas tecnologías. La educación y las nuevas tecnologías, pues, es un imperativo hoy en el discurso pedagógico, en la didáctica, en el discurso académico, en la epistemología, todos los escenarios en los cuales como docentes habremos de enfrentarnos y en los cuales hemos de desenvolvernos. Ahora, no solo por una demanda cultural, sino también por una dinámica de las corrientes, digamos, pedagógicas actuales. Las nuevas tecnologías, no solamente las nuevas tecnologías, sino muchos de los elementos que hoy la modernidad presenta en el entorno educativo y en las diferentes disciplinas, hacen que sea necesario abordar una reflexión desde nuestro campo de acción en la docencia sobre estos elementos, mirar con crítica, mirar positiva o negativamente cuál es la utilidad que les estamos dando a estos recursos, cuál es el campo de acción que tienen las nuevas tecnologías en nuestras aulas de clase, cuál es nuestra tarea como docentes, cuál es la labor del estudiante, cuál es la labor de la institución para responder a esta propuesta que la globalización nos hace, para responder a esta tendencia de actualización, de modernización, de cambios estructurales en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Creo que un poco se enmarca la propuesta de la educación y las nuevas tecnologías, o de la pedagogía y las nuevas tecnologías, o de la didáctica y las nuevas tecnologías, no siendo lo mismo, y veremos alrededor de la clase algunas variaciones, algunas propuestas de lo que podría ser el matiz de esta unión de estos dos conceptos para llegar a identificar críticamente cuál es esa liazón, esa relación que se establece entre pedagogía, educación, didáctica, labor docente, enseñanza-aprendizaje y las tecnologías de la información y la comunicación. Como pueden ver, este es un curso que se desarrolla ya en un nivel avanzado de vuestra formación docente. No quiere decir que sea de un grado de especialidad mayor, sino que responde a una dinámica de especialización del discurso posterior a una apropiación de conceptos pedagógicos que es necesario tener en cuenta. Algunos elementos alrededor de ellos, de los conceptos pedagógicos, que necesariamente tienen que tener una base epistemológica previa, por eso los primeros niveles de vuestro estudio así habrán sido, para poder hacer esa relación entre lo ya visto con lo que vamos a ver en el desarrollo de este semestre. Vamos a tomarnos este espacio inicial de encuentro, de reflexión, a través de esta herramienta de comunicación asincrónica, a través de este video, dado que lamentablemente algunos procesos de legalización pues dificultaron que pudiese estar acompañándolos en el día de hoy. Sin embargo, espero que sea fructífero, digamos, lo que podamos compartir mediante esta herramienta y lo que podamos preparar o dejar listo para la clase siguiente, donde espero que favorablemente sí podamos encontrarnos. Como les decía, este es un espacio de formación en donde vamos a mirar la relación que hay entre las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, y esos elementos didácticos, esos elementos pedagógicos. Vamos a tratar de hacer una reflexión alrededor de elementos transformadores. No simplemente vamos a tomar una herramienta, vamos a aprender a manejarla, sino que vamos a mirar cuál es la articulación con el entorno pedagógico. ¿Realmente es favorable esa utilización de las nuevas tecnologías hoy? ¿Realmente favorecen nuestros procesos de enseñanza? ¿Realmente favorecen el aprendizaje de los estudiantes? ¿Potencian o se convierten en un elemento obstaculizador de la dinámica de enseñanza-aprendizaje, de evaluación, de comunicación, de generación de actividades, de situaciones de aprendizaje? Críticamente habremos de mirarlo, puesto que las tecnologías de la información no son la panacea, por así decirlo, no es lo que está salvando hoy el modelo educativo, pero sí pueden ser potencialmente una herramienta que favorezca nuestra labor docente. Por eso nos vamos a detener mucho en la tarea del docente, en mirar cuál es nuestro papel allí, cómo debemos desenvolvernos alrededor de este entorno digital, esta era de la sociedad de la información, del conocimiento, ¿qué nos trae? ¿Qué nos dice a nosotros como docentes, como licenciados? Pero sobre todo, ¿qué nos está invitando a hacer en función del niño?
en función del estudiante con el que inicialmente nos vamos a enfrentar y el cual también nos está demandando de una u otra manera que estemos actualizados en el manejo de las nuevas tendencias. Este espacio entonces de conceptualización inicialmente y luego de práctica nos va a permitir analizar o darnos cuenta un poco de cuál es nuestro papel, cuál es nuestro rol y si efectivamente esto que llamamos internet, esto que llamamos computador, radio, televisión, celular, todas estas dinámicas tecnológicas que nos permiten comunicarnos, que nos permiten poner a fluir la información, efectivamente se pueden ver favorecidos nuestros escenarios de enseñanza con ellos. En ese orden de ideas entonces vamos a abordar el análisis de algunas herramientas, vamos a abordar también antes de las herramientas, que es un elemento práctico, vamos a mirar un poco desde algunas propuestas teóricas o algunas conceptualizaciones de las relaciones o las bondades, ventajas o desventajas de la tecnología en relación con la educación y vamos a tratar de hacer un análisis crítico. La invitación desde ya es a que esta confluencia de pensamiento, a que esta tendencia en aceptar las dinámicas, llamémoslo así, didácticas o las últimas conceptualizaciones, lo pasemos un poco por el filtro del análisis, de la reflexión, porque ¿será que todo es bueno en los contextos escolares o será que realmente no todo lo bueno o lo nuevo que salga lo habremos de recibir de igual manera? Es necesario entonces que como docentes tengamos una postura crítica, un punto de vista muy neutral inicialmente, y en la medida que vayamos descubriendo la favorabilidad del uso de las tecnologías, en la medida que vamos descubriendo, escuchando al estudiante, mirando cuál es su manera de aprender y cuál es la respuesta que nos da a este uso de las tecnologías en el aula, podamos ir empoderándonos mucho más y claramente podamos favorecer mucho mejor las dinámicas, los ritmos y estilos de aprendizaje. Las tecnologías de la información y la comunicación nos ofrecen muchas posibilidades de interacción, muchos modelos, muchos escenarios para acceder a la información, grandes cantidades de información que hoy tenemos en la red, que tenemos internet y que tienen un gran potencial educativo. Ahora, nuestro papel como docentes está en cómo hacer uso inicialmente de esas herramientas, de esos mecanismos de comunicación, cómo empoderarnos de esas tecnologías educativas y poder descubrir el impacto que tiene en los entornos pedagógicos. De allí que la principal tarea o la reflexión más fuerte que trataremos de hacer inicialmente va a ser alrededor del rol nuestro como docentes. ¿Qué debemos hacer? Hay una problemática, o más allá que problemática, es una necesidad o un fenómeno, o llamándolo positivamente una oportunidad de aprendizaje que nos presentan las tecnologías de la información y la comunicación. Ahora, ¿qué hacemos con ellas? ¿Qué hacemos con este potencial o con esta problemática, con este fenómeno, con esta situación en la que hoy estamos, en la que cada día hay mucha más información, cada día hay nuevas herramientas para acceder a ella, cada día hay nuevos canales de comunicación, hay otras estrategias de comunicación, hay nuevas mediaciones, nuevos códigos, nuevos ritmos de aprendizaje, nuevas estructuras metacognitivas que se están estructurando en la formación subjetiva, en la configuración cognitiva del niño. Hay nuevos entornos virtuales, digitales, físicos que nos están diciendo vuélquense acá y colonícennos en función de lo educativo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, además de cuál es el potencial válido, el uso bueno o no de las tecnologías, es bueno, cuál es nuestro papel allí, dado que las tecnologías se presentan positivas o negativas o neutras eventualmente, y soy yo el docente, o es el estudiante, o es la institución, o es el gobierno el que nos debería decir qué hacer con ellas. Hay una pregunta entonces clave y es el papel del docente siempre en el uso de las tecnologías, previo a habernos preguntado el papel de las tecnologías en el aula. Estas reflexiones se enmarcan en un entorno delicado, en un entorno, digámoslo así, con muchos retos. Un reto es la brecha educativa que hay en nuestro entorno, pero además de una brecha educativa hay una brecha de accesibilidad a la información.
También en esa brecha de accesibilidad a la información la acrecienta o la incrementa la brecha que hay en el acceso a las tecnologías, y ese acceso a las tecnologías pues está de base incrementado, ensanchado, esa gran brecha, pues por la gran brecha económica, social que tenemos. Entonces, cuando hablamos de educación y nuevas tecnologías, nos vamos a enfrentar también a ese fenómeno de brecha que hay en la sociedad. Nos vamos a enfrentar también a un gran reto, y es el tema de la democratización, es decir, el acceso a la educación que tienen los estudiantes de todo tipo, de todo nivel, de toda categoría, de todo estrato, y sabemos que para el caso que nos convoca, pues muchas de las regiones donde vamos a estar, o los lugares donde nos vamos a desarrollar como docentes, como licenciados, pues está tocado por un factor de pobreza grande que no permite que haya acceso equitativo a la educación. Ese mismo elemento, digamos, que pareciera tan ajeno a las TIC, necesariamente o implícitamente o de base está tocando nuestra tarea docente. Pues también hemos de enfrentarnos a ese reto: brecha, democratización, acceso, pero también un tema de alfabetización. Si tenemos un requerimiento que nos hace la modernidad de utilizar las nuevas tecnologías, si tenemos un requerimiento político también de favorecer el acceso a la educación, o un reto personal, y es de potenciar el acceso a la educación, a la formación para la vida, ¿cómo lo hacemos también en medio de estas brechas? De ahí entonces que como licenciados, docentes en formación, debamos ser totalmente críticos, analíticos y reflexivos frente a estas nuevas propuestas que la dinámica tecnológica o la era digital nos presenta. En este contexto, desde el 2008, el Ministerio de Educación, la UNESCO, vienen trabajando en el desarrollo de propuestas, de rutas, de estrategias que incentiven a los docentes, a los estudiantes, a los padres de familia y a los ciudadanos corrientes, digámoslo así, que no están pues en este marco del proceso educativo directamente, a que se apropien de las tecnologías, a que generen competencias. Ahora, esta generación de competencias inicia por un proceso de alfabetización inicial, de adquisición de unos conocimientos básicos. Supongamos que se haya trascendido ya el nivel de brecha de acceso a la tecnología, que estemos hablando de un sujeto que ya cuenta con un computador y con un acceso a internet. Entonces la siguiente pregunta es, bueno, entonces ¿cómo usarlo? ¿Cómo movilizar ese acceso? ¿Cómo potencializar? Iba a repetir mucho ese término potencializar, porque es como el concepto que habrá de guiarnos en función de una buena apropiación de la tecnología, además del otro concepto que es el de la pertinencia y la intencionalidad. Entonces, ¿cómo orientar ese acceso a la información? Y nos van a decir las rutas políticas, los diferentes conceptos, los diferentes proyectos o documentos nacionales e internacionales, y es generando competencias alrededor del uso de las tecnologías, generando competencias alrededor del dominio pedagógico, competencias alrededor del dominio comunicativo, del dominio ético, y últimamente desde el Ministerio de Educación Nacional teniendo competencias desde lo investigativo. Nuestras aulas de clase, nuestros niños, niñas, los mismos pares docentes, son una oportunidad, si me permiten así llamarlo, son sujetos y escenarios de análisis, puesto que como docentes en acción somos docentes investigadores. Necesariamente el docente tiene que estar reflexionando sobre su quehacer pedagógico, sobre su práctica pedagógica, pero no solo reflexionando sobre preguntarse cuál es el centro o no del aprendizaje, cuál es mejor cartilla o no, sino identificando eso que el estudiante nos está diciendo constantemente, esa manera en que el estudiante nos habla, en que responde a nuestras palabras, en que comunica sus experiencias, en que comparte sus vivencias, en que dinamiza y construye sociedad con el otro, en que sale a replegar ese conocimiento adquirido a la sociedad, y todo eso que es ese, digamos, contorno comportamental o experiencial del estudiante, es lo que nos va a ir diciendo a nosotros como docentes por dónde es que debemos encaminar nuestra acción. Ahora, ese camino que le vamos dando a la acción pedagógica, en ese camino, ¿cómo incorporamos, digámoslo así, como orientadores o como piedras o como asfalto, las tecnologías, siendo ese medio que nos vaya a favorecer la apropiación de nuevos conocimientos, el acceso a nueva información, la oportunidad de abrir un mundo
digamos, lo digital en Internet virtual, que necesariamente está ahora desbordando las fuentes impresas y que potencialmente va a ser una posibilidad de acceso a información y de construcción del conocimiento para los estudiantes. ¿Cómo hacerlo? ¿Hacia dónde orientarnos? Otra de las preguntas que vamos a tener en el desarrollo del curso. Empezaremos a manejar entonces un discurso de competencias digitales, es decir, cuáles son esas competencias que como docentes debemos establecer, debemos adquirir, debemos desarrollar, esas habilidades que debemos adquirir o que debemos recordar, y cuáles son las que también igualmente debemos propender por el desarrollo en los estudiantes, y no solo en los estudiantes, sino en toda la comunidad educativa. Inicialmente veremos que implica que nosotros como docentes, como licenciados, como profesores en formación, pues nos empoderemos de la búsqueda, de la selección, del análisis, de la clasificación, de la utilización, del consumo y de la misma producción de recursos educativos. Recursos educativos que, como decíamos, son muchos, la información es mucha, muy variada en el momento en la red. Ahora, tenemos las competencias para desarrollarlas, tenemos las competencias para responder a ese entorno digital que se nos presenta y llevarlo pertinentemente al aula, que no es solamente empoderarnos de él, no es solamente aprender a manejar una herramienta, sino bueno, cómo la llevamos a ese contexto de, por así decirlo, de armonía o de socialización y de comunicación, en donde antes no estaban esas herramientas y que ahora pueden irrumpir desfavorablemente o introducirse con una oportunidad de potencialización y de respuesta específica a la manera como aprende el estudiante. Competencias digitales entonces, o competencias de ciudadano digital, o competencias docentes en el uso de las TIC, es lo que, o son las que van a estar orientando también un poco la reflexión alrededor de esta asignatura. Veremos en la apropiación entonces de las herramientas técnicas y tecnológicas, unas cuantas, de toda la inmensa cantidad que hay en Internet. Nos separaremos de ellas y trataremos de mirar cuál es la orientación pedagógica que habremos de darle a todos estos elementos, a todos estos materiales multimediales, textuales, auditivos, de imágenes, gráficos en el proceso educativo. ¿Podemos incorporarlas o no? ¿Y cuáles son las implicaciones de su incorporación? ¿Qué nos pasa a nosotros como docentes? ¿Qué pasa en el aula? ¿Qué le pasa al estudiante? ¿Qué le pasa al proceso de enseñanza, al proceso de aprendizaje, al proceso de evaluación, al proceso de información, al proceso de construcción de conocimientos, al proceso de dinamización, de diálogo, de socialización? Ahora, sobre todo, ¿qué le pasa a la vida del estudiante? ¿Se transforma el ser del estudiante? ¿Se transforma el ser del docente? ¿Se transforma también la dinámica educativa? ¿Será que emerge una nueva didáctica, que es la didáctica de las tecnologías? ¿O será que hay unas nuevas didácticas transformadoras o específicas? ¿O es el mismo discurso simplemente actualizado con la incorporación de unos nuevos medios? La alfabetización inicial por la que pasemos, que va a ser la adquisición de esas competencias de las que venimos hablando, pues nos va a permitir tal vez tener un esbozo, una respuesta a esas preguntas que se le hace hoy al discurso pedagógico. Posteriormente, cuando ya hayamos reflexionado un poco alrededor de la pertinencia de las tecnologías y esa relación de esa dupla educación y TIC, pasaremos entonces a realizar el manejo, el dominio, el entrenamiento técnico, a desarrollar la competencia técnica de algunas herramientas. Veremos entonces quizá el uso de herramientas web 2.0 o 3.0, quizá miraremos ahora en los discursos de la 4.0, 5.0, que son temas, digamos, de especulación tecnológica, pero que potencialmente nos vamos a encontrar con eso en nuestra práctica educativa. Para ello tenemos que estar preparados e iniciamos esa preparación o la continuamos con este escenario de conceptualización que se nos presenta hoy para este semestre. Como producto de esa reflexión y de ese dominio de herramientas, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la posibilidad de, al final, ¿qué lograremos? Y la idea es que podamos desarrollar un producto, tengamos un proyecto de aula, una planeación didáctica,
un recurso educativo digital, un objeto virtual, algo, material que esté allí convocando, donde confluya tanto el dominio conceptual que vayamos adquiriendo en esta asignatura como el dominio técnico. La clase, como saben, la vamos a desarrollar en un aula de sistemas. Vamos a tener unos momentos donde haremos a un lado el computador y nos volcaremos primero a la reflexión crítica y argumentativa y analítica de las tecnologías, y luego, volviéndonos a la pantalla, miraremos si eso que venimos debatiendo, si eso que venimos discutiendo efectivamente se puede dar, o es más un discurso futurista de la pedagogía, o es más un discurso anquilosador, o digamos, o crítico, o criticón de los procesos convencionales educativos. Trataremos entonces de volver la cara, siempre mirándonos unos a los otros, luego mirando el computador, y en ese mar de información y de posibilidades técnicas, cotejar si efectivamente lo que estamos diciendo en el aula sí funciona así o no. Como saben, la intención inicial es que ustedes se empoderen de las herramientas pedagógicas y de las estrategias didácticas y del manejo técnico de algunos recursos para que acompañen sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Eso no se trata de aprender educación virtual, de hacer virtual los procesos de formación, sino de buscar como posibilidades o escenarios o elementos para que apoyen la formación que acompañamos en el día a día. Con esta contextualización, entonces, vamos a mirar ahora lo que nos importa en este primer momento, y es esbozar un poco lo que tenemos como propuesta, como proyecto, como programa para la asignatura, que durante esta semana siguiente vamos a ir perfeccionando en función de las actividades y de las evaluaciones, y vamos a ir puliendo, vamos a ir contextualizando en función de las necesidades y de los mismos conocimientos previos y de las investigaciones particulares que usted realice. Si ingresamos aquí a esta dirección, http://ticudea.blogspot.com, vamos a encontrar allí el plan de lecturas para todo el desarrollo del semestre. La vamos a ir actualizando y la vamos a ir reformulando según las necesidades, como comentábamos, pero está la bibliografía básica, lo que así presentamos. Igualmente, en la primera lectura vamos a encontrar el plan, la planeación de clase, todo el derrotero temático, el contenido mínimo que vamos a tener. Si abrimos el archivo en Word que se llama Programa TIC Infantil 2013-2.docs, un archivo de Word, vamos a ir a mirar, está la justificación, la descripción del programa, y estará allí los objetivos. Vamos a mirar someramente y rápidamente en qué consiste, hacia dónde apunta cada uno de estos elementos, para que podamos reflexionar a partir de esta propuesta si las expectativas desde lo temático que ustedes tienen, o si las impresiones que va generando el programa, si es lo que ustedes desean, necesitan y ven que se deba estudiar en este proceso. Pues una cosa es lo que desde la ruta metodológica se vaya proponiendo, y otro es lo que como docentes específicamente en el proceso de aprendizaje hayamos ido generando como necesidades de conocimiento. Si en este espacio de conceptualización y de práctica de pedagogía, educación y nuevas tecnologías podemos responder a esos requerimientos que ustedes traen, que yo les presento y que generemos, pues en buena hora. De lo contrario, ojalá sea una posibilidad de investigar, de reflexionar, de empoderarnos de estos nuevos discursos, que no son nuevos ya, sino que se actualizan y se regeneran y se reencauchan o reintegran en las dinámicas educativas, y a las cuales no somos ajenos. Si vemos en el archivo Word del programa, el objetivo general es ¿cuál? Como bien se comenta allí, generar en los estudiantes de pedagogía infantil reflexiones didácticas y pedagógicas frente a la utilización significativa de herramientas tecnológicas dentro y fuera del aula de clase. No solamente se trata de saber cómo le enseñamos a sumar, cómo le enseñamos a leer, cómo acompañamos una actividad, cómo entregamos un contenido al estudiante, sino de saber qué otras bondades tiene el aula, sea de manera extracurricular, o sea para apoyar otro desarrollo de competencias, para favorecer quizá didácticas transversales, ocultas o invisibles, que queramos dinamizar con las nuevas tecnologías.
se trata también de utilizarlas fuera del aula. Hay una etapa de apropiación personal, veremos en qué consiste, y una etapa de profesionalización, es decir, una utilización particular que yo le realice a las tecnologías, una apropiación de ese discurso pedagógico que tienen las mismas, y posteriormente una distribución, un replegamiento, una difusión en los entornos educativos. Podemos eventualmente estar utilizándolas en el aula o estar utilizándolas a nivel macro en la institución o de manera paralela o transversal o diametrical con otras áreas del aprendizaje. Entonces hay muchas oportunidades, muchas potencialidades para el uso de estas tecnologías, pero inicialmente, insistimos, debe estar atravesado esta práctica por una reflexión pedagógica y didáctica de su utilización. Una vez nos empoderemos de ellas, sepamos, descubramos cómo utilizarlas, pues seguidamente podamos descubrir cuál es la posibilidad de apropiarnos de estas estrategias para apoyar esos procesos comunicativos e informacionales. Quizá nos convirtamos en consumidores de información específicamente, quizá nos movilicemos a producir información, quizá seamos una especie de mixtura en ese consumo y producción de los recursos. Lo importante es que descubramos que hay una infinidad de recursos educativos digitales y que nosotros estamos allí para utilizarlas. Por así decirlo, hay un mundo que se nos presenta y cómo lo vivimos. Así igualmente está la internet, está la era digital, cómo estamos nosotros en ella, cómo estamos en medio de ella, qué reto nos trae, qué reto le traemos, cómo respondemos a esos retos, a los que nosotros traemos, los que nos trae la cultura, pero sobre todo los que nos traen los estudiantes. E insistiré mucho y haré mucho énfasis en que para utilizar bien las tecnologías de la educación, las tecnologías educativas, las tecnologías de la información y de la comunicación, hay que poner cuidado a lo que nos dice el estudiante, escucharlo, mirarlo, atender a ese ritmo, a ese estilo de aprendizaje, y nos dice la teoría de estas propuestas pedagógicas con la tecnología que con el uso de las mismas podemos dar una respuesta mucho más efectiva, eficiente y eficaz a esa demanda de aprendizaje, a esa sed de conocimiento que tiene el estudiante. El objetivo general va a ser entonces eso, una reflexión pedagógica y didáctica, y luego una apropiación y contextualización del uso de las tecnologías. De manera específica vamos a tratar de encontrar esa aliación, esa relación entre el concepto de educación, entre los elementos de la educación, de la didáctica, entre esas reflexiones pedagógicas y lo que la tecnología como tal nos presenta como reto. Posteriormente, tras esa reflexión, trataremos de encontrar, de fortalecer estrategias que respondan a las competencias de las que proyectamos en la introducción, y es tratar de buscar, seleccionar, producir información pertinente para la utilización en el aula. Un tercer objetivo específico que encontraremos va a ser el de la construcción de criterios pedagógicos y didácticos. Hay muchas propuestas, muchas maneras, muchos discursos que nos traen diferentes portales educativos, diferentes teóricos. Cada pedagogo va a hacer una propuesta diferente de la utilización de las tecnologías. La Universidad de Antioquia tiene un discurso particular en su propuesta de didactización de las asignaturas. Lo importante es que de este espacio de reflexión también saquemos una manera particular de pensar. Quizá tengamos 25 o 30 maneras particulares, quizá podamos confluir en una o quizá en ninguna. Ese mismo derivado, digamos, del no encontrar nada, ojalá no sea el caso, va a responder también a la manera como hayamos afrontado la apropiación de este reto educativo. Estos criterios pedagógicos y didácticos, entonces, de los que nos empoderaremos, de los que crearemos, los que generaremos de manera particular, van a ir orientados a que cada uno de ustedes identifique el uso pertinente de la herramienta. Entonces vamos a tener herramientas como blogs, como wikis, como páginas web, como redes sociales, sobre los cuales vamos a mirar cuál es la posibilidad de apoyarnos o no
para llevarlas al aula. Y no por nosotros, no por hacernos el trabajo más fácil, ni por responder a una dinámica institucional o a una política nacional, sino porque luego de haber escuchado al estudiante descubrimos que es pertinente su utilización allí donde no sea necesaria, donde la tecnología no haya sido invitada y al ser invitada se vea como un intruso, como un invitado no deseado. Lo más importante es desecharla. No significa que al desecharla tengamos unos procesos de aprendizaje y de enseñanza y de evaluación y de generación de competencias y conocimientos mucho mejores, o que al apropiarnos de ella tengamos también mejores respuestas, sino que debemos entonces preguntarnos cuál de los dos polos en la utilización de las tecnologías es el que más nos conviene en nuestra tarea docente. Paralelamente, a lo largo de todo el proceso vamos a ir analizando algunas experiencias educativas en el uso de las TIC. Tenemos ya propuestas de aprendizaje que nos vienen desde España, desde Chile, desde Argentina y desde México, países que de habla hispana ya tienen un gran trayecto en la utilización de las tecnologías, en la generación de recursos educativos digitales, de objetos virtuales de aprendizaje, de entornos virtuales de aprendizaje, de la modificación de plataformas educativas para generar dinámicas de aprendizaje y de enseñanza. Entonces haremos análisis de diferentes prácticas, de diferentes experiencias alrededor del grupo de didáctica y nuevas tecnologías y de pedagogía que hay en la Universidad de Antioquia. También estudiaremos algunos recursos educativos, iremos a los bancos de objetos de aprendizaje del Ministerio de Educación, los que tienen diferentes universidades en el país, objetos de aprendizaje que hay en otros países, y estudiaremos diversas experiencias alrededor de la utilización de los recursos educativos digitales para identificar esos conceptos o esas estrategias particulares que se adoptan o se adaptan a la manera como enseñamos y a la manera como aprenden y nos enseñan igualmente los estudiantes. Tendremos varios ejes problematizadores para orientar esta dinámica, digamos, educativa, que va a ser tanto un aprendizaje para ustedes como para mí, una enseñanza de mi parte y una enseñanza de parte de ustedes. Un primer eje problemático va a ser la relación entre TIC y educación. Vamos a mirar cuál es la relación que hay entre los dos conceptos, qué implicaciones tiene el uso de las tecnologías y posteriormente, desde la reflexión pedagógica, qué podemos decir de esta relación. Lo primero que vamos a abordar es la relación entre TIC y educación. Un segundo eje problemático va a ser el de la alfabetización digital, es decir, cómo nos empoderamos del uso de las tecnologías, nosotros como docentes y con los estudiantes, qué debemos hacer, qué debemos hacer igualmente para incidir en el desarrollo de los procesos educativos con el uso de las TIC. Relación entre TIC y educación, alfabetización digital, y haremos énfasis en la alfabetización digital, en la alfabetización nuestra, en la apropiación de estos recursos. Tercer eje problemático va a ser la generación de contenidos educativos digitales a partir del uso de medios y herramientas informáticas. Es decir, vamos a ir directamente a producir, a consumir, a utilizar ya los diferentes recursos que existen en la red. Si ustedes hacen un sondeo, un rastreo inicial en Google de lo que se puede identificar y ustedes buscan recursos educativos digitales o TICs y educación, encontrarán una infinidad de propuestas y de aplicaciones didácticas o de modelos pedagógicos, por así llamarlo. Sin embargo, vamos a ir directamente un poco tras la sombra de lo que la epistemología nos va diciendo a la utilización directa de los recursos, y al final hayamos aprendido a utilizar por lo menos tres elementos de lo básico que encontramos en Internet, y es la utilización de textos, de imágenes y de audios, es decir, audio e imagen, videos, de imágenes e interactividad, simuladores, bases de datos, recursos, hemerotecas, bancos de objetos, y mirar que de esto que existe pues nos sirve para apoyar nuestra actividad docente. Vamos a generar contenidos entonces en el tercer eje problemático, pero también vamos a producir contenidos y a mirar cuál es la utilidad que se le da a diferentes herramientas y a diferentes medios. Un cuarto eje problemático va a ser mirar algunos lineamientos para desarrollar propuestas didácticas. Quiere decir, vamos a identificar los modelos pedagógicos para la incorporación de las TIC al currículo.
No basta solamente con empoderarnos, con desarrollar habilidades particulares en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, sino que es necesario también poder identificar de manera estratégica cómo esa propuesta curricular que ya existe cuando nosotros llegamos al aula o cuando llegamos a la institución, la podemos impactar con la utilización de las tecnologías para que se extienda en el tiempo la posibilidad o la efectividad de su uso. Es decir, darle sostenibilidad, perdurabilidad en el tiempo a una herramienta o a una estrategia didáctica que hayamos descubierto favorable. Entonces va a ser un cuarto eje problematizador de identificar, descubrir o construir algunos lineamientos para el desarrollo de las propuestas didácticas, amparados sobre todo en reflexiones sobre cuál es el diseño o la estrategia o la ruta para integrar las TIC al currículo. Si ven entonces, la reflexión marco es educación y nuevas tecnologías, luego relación, luego apropiación de las herramientas, luego producción con estas herramientas, y luego entonces cuando nos hayamos empoderado, confluido, articulado concretamente con la utilización de las TIC, vamos a pensar en cómo llevamos eso al aula, cómo efectivamente con una ruta estratégica podemos incorporarla al currículo, no solamente a una clase ni a dos, sino a un proyecto en el tiempo, ya sea de aula o sea una estrategia curricular articulada y avanzada de 1, 2 o todos los grados educativos. Como pueden ver en el programa, esta es una asignatura que se dicta igualmente en Ciudad Universitaria, la dictan la profesora Liliana del Valle y la profesora Dora Chaverra, todas dos magíster del programa de la línea de investigación de didáctica y nuevas tecnologías. Tenemos entonces una reflexión grande, avanzada, extendida en el tiempo de hace ya varios semestres alrededor de estas temáticas, y de manera articulada, como se puede ver en la metodología, vamos a trabajar con las propuestas que nos viene haciendo el grupo de didáctica de la Universidad de Antioquia y con las reflexiones que particularmente vayamos desarrollando. Nos valdremos entonces de conferencias, de tutoriales que ya hayan desarrollado los docentes y los expertos del grupo de investigación, que igualmente nosotros podamos ir desarrollando, pero sobre todo de conceptos que particularmente en la reflexión del aula, en la que hagamos como investigadores de la investigación docente que somos, también iremos articulando la línea de trabajo. La metodología o el trabajo alrededor de la asignatura es muy sencilla. Vamos a tener inicialmente procesos expositivos que haga yo, que hagan ustedes mismas alrededor de temas de la asignatura. Tendremos exposiciones entonces, tendremos talleres en clase, algunos trabajos escritos, quizá procesos de evaluación o de valoración estándares, pero al final lo que más nos importa es que haya una formulación crítica, una articulación de los conceptos pedagógicos con un recurso didáctico establecido, que puede ser entonces una propuesta de clase con el uso de las TIC o una línea estratégica en la incorporación de las TIC al currículo. A eso queremos llegar, de tal modo que al final de la asignatura podamos decir que como licenciados en formación tenemos claro, por lo menos encontramos un camino de reflexión pertinente para identificar cuál es el uso que le podamos dar a la tecnología en el aula de clase y sobre todo en favor de la manera como aprenden nuestros estudiantes. Ya lo habíamos dicho entonces, la página a través de la cual vamos a establecer comunicación y estableceremos los recursos para la investigación inicial va a ser ticudea.blogspot.com. Allí va a estar el plan de lecturas de cada unidad, de cada semana. Inicialmente para este día tenemos 3 lecturas o 3 recursos fuentes para el aprendizaje. Este primero, que es el plan del programa, la formulación de los contenidos mínimos que vamos a desarrollar en la asignatura, por favor mírenlo detalladamente, miren las preguntas problematizadoras, relacionen esas preguntas con las expectativas de aprendizaje y vayan identificando hacia qué ruta, hacia qué tema quieren profundizar o quieren que vayamos contextualizando la dinámica expositiva de la asignatura. El primer recurso entonces va a ser el programa del curso. La segunda lectura, la segunda fuente de trabajo va a ser una presentación en PowerPoint que les presento allí. Esta presentación tiene diversas imágenes sin mayor contenido, sin mayor concepto. Trata de simbolizar algunas reflexiones alrededor de lo que es la dinámica educativa.
o que es la incorporación de las TIC en las dinámicas sociales actuales, cómo las culturas o la cultura específicamente se han visto impactadas por la utilización de la tecnología en exceso, en abuso o en detrimento o por ausencia, por carencia de ellas. Algunas imágenes entonces para movilizar la crítica, para que tengamos de pronto algún vistazo, alguna reflexión analítica, un panorama medianamente devastador o positivo de lo que es esa relación tecnológica y educativa, y que inicialmente reflexionaremos como una relación tecnología-humanidad. Y quizá nos detengamos o no en la reflexión sobre la utilización de las tecnologías y los procesos de humanización. Esta segunda lectura se llama en el blog Imágenes para cuestionamientos iniciales, pues traerá una serie de imágenes que queremos que analicemos, quiero que analicemos conjuntamente y debatamos. Y una tercera lectura o tercera fuente de estudio va a ser la que se titula allí ¿para qué educar? Y allí en la educación, ¿dónde tiene lugar la tecnología? Para responder un poco a esa pregunta, vamos a tener tres recursos. Una canción de un cantautor guatemalteco, se llama Nadie sabe a dónde va. Tratemos de hacer esa relación, nadie sabe a dónde va con tecnología. Quizá encontremos similitudes de relaciones, quizá no. Luego otra canción, y más que la canción, el video, es un video, se llama El Muro, de Pink Floyd. También más allá del género y más allá de la dinámica musical, es el mensaje que queda. En el primero en la letra y en el segundo en las imágenes, en el video. Y un tercer video, esta primera propuesta, como pueden ver, es muy multimedial. Primero en esta exposición que hacemos asincrónicamente y luego en las actividades que voy dejando. Un tercer video que va a ser de Pearl Jam, se llama The Evolution. También para mirar un poco las imágenes. ¿De qué trata la evolución? ¿De qué trata la incorporación de la tecnología? Entonces, recordemos, una primera lectura del programa del curso. Entonces, la tarea, anoten, la tarea va a ser, vamos a estudiar el programa del curso, vamos a mirar alrededor de esas preguntas problematizadoras, con qué vamos, con qué no vamos, hacia dónde podemos reorientar. Un segundo recurso va a ser la lectura de las imágenes en la presentación en PowerPoint, y un tercer recurso va a ser los videos de las canciones y las imágenes y las letras, para hacer una relación inicial y ser como movilizadores de crítica alrededor de la educación y las nuevas tecnologías. Como pueden ver en el blog, hacia el lado derecho del blog, debajo de una foto de mi perfil, van a encontrar dos tarritos. Un tarrito que da un enlace a Facebook y un tarrito que da un enlace a Twitter. Las invito a que por favor hagan clic en el tarrito de Facebook. Es el link que nos lleva a una página que se llama Pedagogía y Nuevas Tecnologías. Esta página de Pedagogía y Nuevas Tecnologías es un banco de recursos, de información, de noticias que he ido compilando alrededor de estos semestres y de los días, donde identifico recursos que nos pueden servir para utilizar en el aula, en diferentes temas y en diferentes situaciones, con diferentes grados, en diferentes momentos de nuestra vida o de nuestra práctica pedagógica. Entonces los invito por favor a que se inscriban a la página, le den me gusta, y por allí vamos a estar generando también debate alrededor del uso de la tecnología y de las nuevas tecnologías y de la educación. Con el análisis de esos tres recursos, de esas tres lecturas que vamos a hacer para esta clase, entonces la tarea para la siguiente clase, ¿cuál va a ser? A partir del estudio del programa, decir, explicar, indicar cuáles son las expectativas que particularmente ustedes tienen con esta asignatura. Eso va a ser lo primero que vamos a hacer. Lo segundo que vamos a hacer, la segunda tarea, es a partir de las imágenes, de la presentación en PowerPoint y de los videos, hacer un pequeño escrito de unas 500, 600 palabras, media página, sobre cuál es la utilización que debemos dar de la tecnología, no solo en los escenarios educativos, que necesitamos hacerlo en el análisis, sino en la vida, en la vida cotidiana. ¿Cuál es el uso favorable de la tecnología? ¿Hacia dónde debe ir la educación con la tecnología? ¿Hacia dónde debe ir la tecnología
hacia dónde debe ir la humanidad, hacia dónde la cultura, hacia dónde las dinámicas sociales, la información, la generación de conocimiento. Quizá estas imágenes y estos videos nos pueden movilizar un poco hacia esa reflexión. Como tarea entonces dos cosas: uno, estudiar el programa y contarme sus expectativas y las reformulaciones del programa, y dos, mirar en los videos y en las imágenes una crítica o un análisis al proceso de educación y de incorporación de las tecnologías en la vida cotidiana. Si no va quedando claro, por favor, retrocedan el video y volvamos a repetir lo que les he venido diciendo. Espero entonces que con esta presentación, con esta breve exposición, tengamos un esbozo general de lo que es la asignatura. Nuevamente presento mis disculpas sobre la inasistencia en el día de hoy. Espero que la semana entrante sí nos podamos ver puntualmente para que iniciemos el desarrollo de la asignatura sobre la segunda semana de trabajo. Durante la semana entonces estaré dándoles nuevas indicaciones. El correo al cual les voy a estar mandando la información va a ser el que está inicialmente registrado en la página de la universidad, así que por favor mantengan sus datos actualizados y no duden en consultarme cualquier cosa. Espero que sea suficiente por ahora, que este espacio nos dé muchas oportunidades de aprendizaje conjunto, que nos dé una reflexión puntual sobre la relación de didáctica, de pedagogía y nuevas tecnologías, y que sobre todo nos toque como personas para que podamos tocar a la persona que tendremos adelante, que va a ser nuestro estudiante, y sobre todo que lo toquemos no solo para el ahora, sino para la vida. En comunicación y muchos éxitos.